Ok, buenas tardes a cada uno de ustedes. Les saluda Leonardo Tello, anciano en la Misión Bíblica Bautista Dulos y profesor de Fundamento de la Fe, volumen 2. Es el discipulado eh, eh, avanzado ya con respecto a la teología. Ya venimos varios videos hablando acerca de la teología sistemática. Esta vez vamos a estar viendo lo que es la soteriología, que es la doctrina de la salvación, y, y vamos a estar revisando algunos detalles importantes con respecto a esto. Así que vamos a ir viendo sección por sección y acompañado de las escrituras, examinando algunos textos bíblicos, haciendo algunos comentarios y tratando de avanzar para comprender en su totalidad lo que es la doctrina de la salvación y poder ser maravillados por medio de la palabra de Dios y ser maravillados también por la obra de Dios a través de Cristo en la salvación. Lo primero que vamos a revisar es la necesidad de la salvación. Dice aquí el texto: por naturaleza todos los hombres están totalmente depravados, cada facultad del ser humano ha sido contaminada por el pecado, de modo que el hombre no puede agradar a Dios. Está muerto espiritualmente, separado de sus delitos y pecados, destinado a una eternidad sin Cristo en el tormento del infierno. Básicamente, la soteriología o la necesidad o la doctrina de la salvación descansa o es propiciada, mejor dicho, por el hecho de que el ser humano está completamente perdido. Ya en amartología habíamos revisado, ¿no?, sobre el pecado. En antropología bíblica habíamos visto la constitución del ser humano, cómo él en sí mismo está inclinado al pecado, y hemos definido también el pecado, hemos visto esa situación, esa teología, esa doctrina de la amarteología, ¿no?, del pecado, de la doctrina del pecado. Y la soteriología, o lo que la Biblia o las escrituras enseñan con respecto a la doctrina de la salvación, es necesaria y es propiciada por el hecho de que el ser humano está completamente perdido. Si vamos a recapitular en algunos textos bíblicos para, examinar esos pasajes y poder hacer un refrescar en nuestras mentes con respecto al pecado, a la doctrina del pecado. Por ejemplo, Jeremías 17, versículo 9, que estamos ahí en el texto, lo estamos viendo, dice la escritura: más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, dice, ¿quién lo comprenderá? Bueno, esta es la traducción de la Biblia de las Américas y habla claramente que el corazón del hombre es engañoso, es llevado por la maldad, es inclinado por la maldad, por lo mismo que la condición del ser humano, la constitución del ser humano es pecaminosa. Hemos hablado también que el ser humano tiene todos los afectos de su ser inclinados hacia el pecado, ¿no? Y vamos a estar viendo, refrescando un poquito la memoria con respecto a esto. Podemos observar también en Efesios capítulo 2, versículo 1, un texto bastante conocido que hemos utilizado en varias oportunidades en estas enseñanzas, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y habla claramente no solamente de una muerte física, porque bueno, el pecado puede acarrear la muerte física, pero en este texto lo que Pablo está diciendo es que el ser humano está completamente contaminado por el pecado. Si bien es cierto, el ser humano no es potencialmente malo, ¿sí? Y no es que todos los seres humanos van a compartir o van a practicar todos los mismos pecados que todos los de la raza humana. No, hay pecados particulares y patrones de pecados particulares que cada ser humano practica, ¿sí? Pero cuando hablamos de la depravación total o la corrupción total en el ser humano, estamos hablando que él es incapaz de poder hacer algo con valor eterno, y que porque su inclinación es hacia el pecado, tiene libertad para pecar, pero en cierto punto, en cierta manera, es esclavo del pecado. Y el pecado le otorga la libertad en su libre albedrío para pecar de diversas formas, pero no para ser libre de sí mismo, o sea, del pecado en sí mismo.
En esa circunstancia, en esa situación, bajo ese concepto, estamos entendiendo que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados, ¿no? Está completamente corrompido, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Hay algo interesante que la Biblia de las Américas nos da aquí como una nota y quisiera poder hacer mención de esa. Traduce también, dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, o estabais muertos a causa de vuestros delitos y pecados. O sea, esa muerte espiritual es vista por causa del pecado, ¿no? Y sería bueno hacer hincapié en eso para poder tener un poquito más de apertura, de entendimiento con respecto a esto. Vamos a otro pasaje. Apocalipsis capítulo 20. Versículo 14 al 15, y dice la escritura, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces el ser humano está destinado al tormento eterno sin Cristo por razón de su condición pecaminosa, ¿no? Están destituidos, separados de la presencia de Dios, y esta es la realidad espiritual del ser humano. Aunque él pueda gozar de placeres momentáneos y prolongados en este mundo, eso no implica que él sea acepto delante de los ojos de Dios. Aunque él pueda disfrutar y en cierta medida tenga la esperanza de escapar de la ira de Dios en esta tierra, y aunque ciertamente escape de la justicia en este mundo y pueda, a pesar de hacer males, que reciba como retribución cosas buenas de esta vida, ¿no?, entre comillas, al final de cuentas, si este hombre o mujer no se arrepiente y confiesa a Cristo y pone toda su esperanza en Él, a pesar de que pueda haber vivido momentos gratos en este mundo, como por ejemplo Lázaro y el rico, ¿no? La historia que contó Jesús, el tormento no puede escapar ni escapará del tormento eterno que está preparado para aquellos que nunca entregaron su vida a Jesús. Charles Ridey dice lo siguiente, hay un concepto aquí. Dice, las escrituras están llenas de declaraciones de corrupción en muchos aspectos de la naturaleza del hombre. Su intelecto ha sido corrompido, asimismo su conciencia y su voluntad, su corazón y todo su ser. Esta es la doctrina de la depravación total. Esta depravación total no significa que todos estén tan profundamente depravados en sus acciones como pudiera uno llegar a imaginar. Y quiero hacer la pausa aquí porque puede hacer que se malinterprete con lo que acabo de decir, que el ser humano intrínsecamente está corrompido. Sí, lo que se refiere Ridey aquí es que no es que el ser humano no sea capaz de hacer cosas buenas, ¿no? Y vuelvo a reiterar, el ser humano es capaz de hacer cosas muy buenas. Que éstas sean agradables a los ojos de Dios, no, porque la única forma de poder agradar a Dios es a través de Cristo. No hay mérito humano que pueda ser agradable. Por ejemplo, si en algún momento un ladrón se reformara, sale de la prisión y comienza a hacer orfebrería y hace cosas muy hermosas, probablemente el ser humano se olvide, los que lo conocieron como un ladrón se olviden de que era un ladrón y ahora cambien las perspectivas acerca de él y ahora es un mejor orfebre, ¿no? Y hasta él pudiera encontrar deleite y placer en esta nueva etapa de su vida. Pero ¿eso lo hará escapar de la condenación eterna? No, no. Porque para Dios las muchas cosas buenas que hagamos no pueden cubrir los pecados. La única forma de no solo cubrir, sino quitar los pecados y satisfacer la justa ira de Dios sobre los pecados que comete el pecador es a través de Cristo. Entonces no hay otra forma. Continúo en el texto para que podamos entender. Entonces, esta doctrina de la depravación total no significa que todos están tan profundamente depravados en sus acciones como pudiera uno llegar a imaginar, ni que todos caigan en toda clase y forma de pecados, eso yo lo acabo de decir, ni que una persona no pudiera apreciar e incluso realizar actos bondadosos.
pero sí significa que la corrupción del pecado se extiende a todos los hombres y a todas sus partes, de modo que no queda nada en el hombre natural que pueda ofrecer mérito alguno a los ojos de Dios. Entonces, ahí entendemos por qué la soteriología es tan importante, la salvación en Cristo es tan importante, porque el pecado se ha extendido a cada parte del ser humano y no solamente a cada parte de la constitución humana, sino que a todos los seres humanos, por cuanto todos han pecado. Así que, por más que hagan acciones bondadosas ante los ojos de los hombres, que sean loables, como el ejemplo que acabo de colocar, eso no los exime de la justicia de Dios, a menos que ellos se amparen en la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, la necesidad de salvación es importante, y la soteriología es importante con respecto a esto. Cuando vemos la amartología y vemos antropología bíblica, nos da un panorama oscuro, ¿no? En el sentido de que el ser humano no tiene ningún tipo de esperanza, ¿no? Pero cuando observamos la soteriología y observamos la cristología, que es lo que habíamos también enseñado ya anteriormente, notamos que sí hay esperanza en Cristo Jesús, ¿no? La base de la salvación. Entonces, ¿cuál es la base? Si el ser humano está completamente descartado, sus actos, o sea, no me refiero a que él, sino sus acciones no carecen de mérito alguno para procurarse a sí mismo la salvación. Entonces, ¿cuál es la base de la salvación? ¿En qué Dios determina? ¿Cuáles son los términos, los parámetros para que Dios decida salvar a los hombres pecadores? Vamos a leer el texto. Dice, el hombre en su condición no salva, y perdida no hará nada, ni puede hacer nada para buscar a Dios. Hoy hemos visto en Romanos capítulo 3, no hay uno, no hay ningún justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga el bien, ¿no? No hay alguien que quiera hacerlo, no hay quien busque a Dios. Entonces hemos visto que el ser humano, por lo mismo que está corrompido, tiene libertad en hacer lo malo y voluntariamente él desea recurrir al mal, ¿no? Entonces, en la soteriología, y como lo vamos a ver en el tema de la elección, de la predestinación, de la salvación, Dios tiene que obrar activamente en la voluntad para que el ser humano crea. Pero eso ya vamos a más adelante a explicarlo. Dice, no puede ganar la salvación por sus propios méritos, más bien necesita plenamente de la gracia de Dios. Ojo, eso subráyenlo porque es importantísimo. Dios, y lo vamos a estar viendo, Dios salva por su gracia, ¿no? Que provee la salvación para el hombre como un regalo gratuito. La gracia se puede definir como el favor inmerecido de Dios hacia el hombre. La gracia de Dios como la base de la salvación se revela en su decreto eterno. Dicho decreto incluía a ambos, su propósito soberano para proveer salvación por la muerte de su Hijo y su consejo eterno por el cual el soberano e incondicionablemente escogió ciertas personas para ser recipientes de la salvación según el designio de su voluntad. Entonces, ¿de qué estábamos hablando aquí? Estamos hablando de que el favor inmerecido de Dios es dado al hombre para que éste se salve. La base de la salvación radica en que Dios tiene gracia, en que Dios ve descalificado al hombre para proveerse la salvación, también de que pueda presentar sacrificio él mismo acepto a Dios para cubrir o perdonar sus pecados, lo cual es imposible. El ser humano es pecador. Y hay que ver conceptos importantes y definirlos bien. El ser humano no puede presentar algo digno, un sacrificio santo ni puro para que puedan perdonar sus propios pecados. Le es imposible, no puede, ni tampoco quiere. Entonces vemos que el ser humano ni de voluntad, ni de fuerza pudiera hacerlo, no, por voluntad propia no lo va a hacer, ni quiere hacerlo, no tiene la voluntad, ni tiene la provisión para hacerlo, no puede hacerlo. Entonces, la base de la salvación descansa en la gracia de Dios. La gracia de Dios, como hemos leído hace un momento, es la base de la salvación, y lo hemos dicho, y se revela en su decreto eterno. ¿En qué sentido? Tenemos que entender que el ser humano
o los que han sido llamados a salvación son parte de un decreto. Hemos hablado que es el decreto de Dios, son cosas que Dios ha dictaminado que tienen que suceder y que ni cielo ni tierra van a poder alterar los decretos de Dios. Hemos visto que Dios decreta para su propia gloria, ¿no? Es uno de los conceptos que hemos estado manejando. Dios decreta para su propia gloria y Dios decreta de forma libre también. Hemos hablado de algunos aspectos de los decretos de Dios, que Él decreta de forma libre, Él decreta de forma voluntaria, de forma soberana y para su propia gloria, ¿sí? Y que estos decretos también son inmutables en el sentido de que no pueden cambiar, son inalterables. Lo que Dios ha determinado que pase y que suceda, eso ciertamente pasará. No todas las cosas que suceden en este mundo son decretos de Dios, ¿no? Y hemos definido algunos decretos, por ejemplo, la creación, que el Hijo de Dios se entregara por los pecadores, el hecho de el número de los elegidos también, eso lo dice la Escritura, no sabemos cuántos son, no lo dice la Biblia. Por ejemplo, los testigos de Jehová malinterpretan este pasaje de Apocalipsis de los 144,000, dicen, no, son 144,000 elegidos. No está hablando de eso, no tiene nada que ver. Eso ya lo estudiamos, la doctrina de los últimos tiempos, escatología, ¿sí? El número de los elegidos no se sabe cuáles son, ni quiénes son, ni cuántos serán, ¿no? Si usted ha creído en Cristo Jesús y persevera en la fe, ciertamente es uno de ellos, pero no sabemos cuántos son, ¿no? Pero eso también es un decreto, ¿no? Dice Efesios capítulo 1, versículo 3, dice la Escritura, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Entonces, ahí estamos viendo cómo Dios escoge y estamos hablando del tema de la elección. Dios elige voluntariamente. Él ya decretó quiénes van a ser salvos, ¿no? En el momento en que una persona está viviendo en este mundo, en la historia de su propia vida, puede ser salvo cuando Dios hace eficaz esa salvación, ¿no? Y es otra cosa muy diferente. Pero ya lo preordenó antes de que ni siquiera este ser humano fuera pensado por sus padres, ¿no? Ni siquiera los abuelos de sus abuelos nacieron, pero ya el Señor había preordenado que fulanito de tal fuera salvado por Cristo Jesús. Y eso Él lo ha decretado para su propia gloria, porque lo que Él hace en sus hijos es glorificarse. Y vemos la obra de salvación aquí. Entonces, es un decreto, es un decreto. ¿Qué más podemos revisar? Por ejemplo, ¿no? Efesios 3:11 dice la Escritura, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Y ahí vemos el propósito eterno. Pablo está hablando de sí mismo y él dice en el versículo 7 que él fue hecho ministro conforme al don de la gracia que Dios me ha concedido según la eficacia de su poder. Dice, yo soy el más pequeño de todos los santos. Está hablando de él en el contexto y vemos el versículo 11 que dice conforme, y la revelación que recibe del Señor, conforme al propósito eterno. Dice, entonces, antes de que tan siquiera Saulo entendiera el evangelio, ¿no? Y cayera camino a Damasco de su caballo y fuera, y Dios y Jesús, el Señor, le hablara a él, antes de que tan siquiera sucedieran esas cosas, ya Dios lo había elegido a él, ¿no? En Cristo Jesús. Entonces vemos que es un decreto. Hemos visto también, y estamos revisando ahorita, que ese decreto tiene que ver con su propósito soberano. O sea, Él tiene planes en los cuales el Señor ha determinado quiénes y por qué Él debe de salvar. Perdonen. Dios ya ha determinado quiénes y por qué Él debe de salvar.
Para esto él ya ha provisto la salvación a través de la muerte de su Hijo en su consejo eterno y de forma soberana e incondicional, o sea, y cuando hablamos de forma incondicional, o sea, él no condicionó o él no está condicionado, mejor dicho, a elegir a ciertas personas por méritos propios, no, él la eligió de forma incondicional. Blanco, moreno, chino, si había alguna noción que sean de piel verde, los elegiría él. O sea, él elige a quien quiere, de donde quiere, en el momento que él quiere, ¿no? Y hay que entender eso. Soberana e incondicionalmente escogió a ciertas personas para que estas personas sean recipientes de la salvación, ¿no? Según el designio de su voluntad. Entonces, hemos hablado con mucha claridad con respecto a cómo Dios obra y lo hace para su propia gloria. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de la elección incondicional es Romanos capítulo 9, versículo 10 al 11. Todo ese pasaje habla claramente de esto, pero hay un texto muy apropiado para eso y dice, y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno de nuestros padres, Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido, dice, ni habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama, dice. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y esto nos va a llevar al tema de la predestinación que vamos a tocar ahorita, pero mucha gente dice, ¿no? Y mayormente los arminianos, ¿no? Personas que no consideran el tulip o lo que son las 5 doctrinas del calvinismo, ¿no? La gracia irresistible, la elección incondicional, la seguridad eterna, la preservación de los santos, en fin, ellos no creen en eso, tienen otros puntos en respuesta a estos 5 puntos del calvinismo. Y muchos que son arminianos, entendido de lo que significa el arminianismo, y otros de pensamiento arminiano, sin entender ni siquiera quién es Jacobo Arminio, normalmente siempre tienen una objeción con este pasaje, ¿no? Y dicen, ¿pero qué? ¿Por qué Dios odia? ¿Por qué Dios aborrece a Esaú? ¿Por qué lo odió? Dice, ¿no? Él tuvo la culpa de que Esaú no fuera elegido y no reciba la bendición, etcétera, etcétera. Aquellos que tenemos un conocimiento un poquito más profundo de las Escrituras, aquellas personas que han pasado tiempo estudiando la palabra de Dios y mirando, ¿no? Y examinando, y por la gracia de Dios han recibido iluminación de parte de las Escrituras, nos damos cuenta que el ser humano no tiene nada bueno por lo cual Dios tenga que escogerle. Así que la pregunta que ellos hacen la revierten de la siguiente manera. No me sorprende que Esaú haya sido aborrecido. Lo que me sorprende es por qué Jacob fue amado. Esa es la pregunta que la gente, que aquellos estudiosos y grandes hombres de Dios se hacen, ¿no? Más bien, ¿por qué Jacob fue amado? ¿No? Si todos somos pecadores, todos somos aborrecibles delante de un Dios santo, ¿por qué más bien Dios derramó su gracia o permitió o obró activamente en favorecer a Jacob si era tan pecador como era Esaú? Y ahí vemos, la respuesta está en los versos anteriores, ¿no? No habían hecho ni bueno ni malo, dicen. Ni siquiera habían salido del vientre de su madre para poder ejecutar sus acciones pecaminosas. Ambos, ¿no? Pero, dice, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. En otras palabras, Dios decidió voluntariamente, conforme a su elección, de que fuese favorecido Jacob y no favorecido Esaú. Así de simple. Y no hay otra respuesta mayor. Entonces, la base de la salvación descansa ineludiblemente en la gracia y en el favor de Dios.
tenemos que recapitular que esta gracia, este favor, esta elección viene a razón de su soberanía, su libertad y su consejo. No tiene nada que ver el hombre aquí. Cuando el afecto del hombre es cambiado es cuando ya tiene que ver, pero no tiene nada que ver aquí. Simplemente es Dios obrando, ¿sí? Dios obrando. Vamos a detenernos un pequeño momento aquí en el video porque quiero hacer unos ajustes de sonido y volvemos en unos breves momentos. Ok, ¿estamos mejor? Sucede que el sonido no era el más apropiado, pero estamos. Ok, la base de la salvación radica en eso. Y hemos tratado de examinar estos pasajes y poder hablar acerca de esto. Y esto nos lleva a la predestinación. Es algo que hemos estado bordeando nada más un minutos antes, pero vamos a hablar acerca de esto. Que para muchos es un tema bastante difícil, controversial. Bueno, vamos a ver lo que la Biblia dice, ¿no? Con respecto a esto. ¿Qué es la predestinación? Dice, la palabra traducida como predestinado en las escrituras viene de la palabra griega proorizo. ¿Qué significa determinar anticipadamente? Algo que hemos estado diciendo hace un momento. Ordenar, decidir con antelación, ¿no? Con anterioridad, a eso se refiere. Así que predestinación es Dios determinando anticipadamente que ciertas cosas que van a ocurrir por adelantado. ¿Qué es lo que Dios determinó anticipadamente? De acuerdo con Romanos 8, 29 al 30, Dios predeterminó que ciertos individuos serían conformados a la imagen de su semejanza, llamados, justificados y glorificados. Esencialmente, Dios predetermina que ciertos individuos serán salvos. Numerosas escrituras refieren a los creyentes en Cristo como habiendo sido elegidos, ¿sí? Así que la predestinación es la doctrina bíblica de que Dios en su soberanía elige ciertos individuos para ser salvos. Entonces, básicamente es lo que significa. El término griego tiene que ver con un llamamiento anticipado, ¿no? Y Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30, nos dice claramente, o nos presenta claramente esta doctrina, dice. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, paso a explicar, para que podamos entender un poquito la secuencia. Algunos llaman en latín el ordo salutis o el orden de la salvación. No vamos a ver en este momento esto, pero les digo, básicamente para que lo tengan en mente, porque se ve una secuencia en esto. Vamos a hablar brevemente nada más de esta secuencia. Dice la Escritura claramente que Dios de antemano, o sea, Dios bendice y beneficia a aquellos que Él llamó, dice, y aún las cosas malas le ayudan para bien, porque en el capítulo entero, en el capítulo 8, vemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que el favor de Dios radica en el hecho de que Dios llamó a estos ciertos individuos para favorecerlos y mostrar su gloria en ellos y la salvación efectuada de forma eficaz y completa, ¿no? Pero vemos algunos términos teológicos aquí importantes y dice, y algo que entender claramente es, el versículo 27 dice, conforme a la voluntad de Dios. El versículo 28 dice, son llamados conforme a su propósito, ¿no?
O sea, Él tiene un propósito por el cual Él ha llamado a estos hombres. También vamos a ver más adelante el llamado interno, el llamado externo. Dios llama a estos hombres para su propósito, a los que de antemano, dice, Él ya había separado, había predestinado, destinado anticipadamente a estos hombres, ¿no? Dice la Escritura, a estos llama. Yo aquí hay una brecha enorme. ¿Por qué? Porque Dios preordenó que fulanito de tal fuese un heredero de la salvación, ¿no? Pero fulanito de tal, digamos que es un contrabandista, ¿no? Y, y bueno, es un buen padre de familia, pero tiene negocios ilegales, y etcétera, etcétera, ¿no? Él hace cosas ilegales, él se ampara en que todos hacen lo mismo, y él vive así, es fiel con su familia, con su esposa, pero él hace cosas ilícitas, ¿no? Pero Dios ya lo había ordenado para salvación. Entonces, ¿qué hace Dios? Llega un punto de la historia de fulanito, de este hombre, donde Dios interviene activamente y tiene que ablandar la voluntad de este hombre para que este hombre sea transformada la voluntad de siempre querer pecar e ir contra el pecado y contra su insensatez, para transformar ese corazón de tal forma que ahora es consciente de su pecado, cree en el Evangelio y se arrepiente. Lo preordenó para salvación antes de que ni siquiera él dijera, hágase la luz, ¿no? En Génesis capítulo 1. Pero en algún momento de la historia de este individuo, Dios lo llama a salvación. Lo llama. Al llamarlo, ¿no? Llamarlo, hacer un llamado a su corazón, este hombre se arrepiente. Después vamos a explicar cómo. Aquí también pasan algunas cosas más que vamos a explicar después. Lo llama, lo justifica, ¿no? Aquí, por ejemplo, no figura la santificación, que es también parte del orden de la salvación. Lo justifica, o sea, lo hace acepto en Cristo Jesús, ¿no? Porque lo salva por medio de la obra de Cristo, y lo glorifica. ¿Eso qué significa? Que en algún momento, cuando ya él es creyente, fulanito, ya obviamente dejó esta vida, ya fue transformado, y cuando el Señor retorne, transformará todo lo de él, todo su ser por entero, lo va a glorificar, ¿no? Es una nueva creación. El plan redentor para este hombre se completa en la glorificación, ¿no? Cuando él es transformado, aún su carne, que es inclinada al pecado, es transformada. La redención ya está completada, ¿no? Bueno, eso vamos a verlo más adelante. Pero así es como funciona la predestinación. Dios elige soberanamente, anticipadamente, antes de que ni siquiera usted y yo pudiéramos responder positivamente a la predicación del Evangelio. Dios ya nos había separado, ¿no? En su sola voluntad. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? Por ejemplo, Romanos capítulo 33, el mismo pasaje. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, Dios es el que justifica, ¿no? Está hablando de los escogidos de Dios. ¿Qué más podemos revisar aquí? Otros pasajes importantes, vamos a seguir buscando en Romanos capítulo 9, aprovechando que estamos en el libro. Romanos capítulo 9, versículo 11. Bueno, hemos hablado un momento de Jacob y Esaú, de la elección de Dios en ellos. Dice Romanos 11, versículo 5 en adelante. Dice, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios, ¿no? O sea, este remanente ha sido elegido por la gracia de Dios. Volvemos a reiterar que es la base de la salvación y que Dios elige. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra.
Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos revisando también en este pasaje y viendo que la base de la salvación es por la gracia de Dios, no por las obras, porque el ser humano no puede obtener la salvación por mérito alguno. Entonces Pablo está diciendo obviamente que eso no es así. La salvación es meramente por la gracia de Dios, en la elección de Dios hacia a los individuos, ciertos individuos en que Él decide escoger para salvación. Y pues está hablando de la elección de Israel, ¿no? Que lo que Israel no escogí, no pudo alcanzar, que era ellos trataban de poder ganarse la salvación por medio de obras, los que no, los escogidos de Dios, bueno, lo han alcanzado por la fe. Entonces está hablando de ese contraste. Otro pasaje interesante que pudiéramos observar, bueno, vamos a ver algunos pasajes más del Nuevo Testamento. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 2. Este pasaje es muy importante. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre, para la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Entonces, aquí vemos una relación importantísima. Dice, todos estos expatriados, ¿no? Todos estos que están dispersos, a los cuales Pedro escribe la carta, dice, son elegidos según el previo conocimiento de Dios. O sea, Dios los ha elegido, los preordenado y son elegidos. Estos hombres permanecen a pesar de la dispersión porque Dios los ha elegido. Dios los ha elegido. ¿Qué más? Santificó a través del Espíritu Santo, que es parte del orden de la salvación, y han sido rociados con la sangre de Cristo, con lo cual obviamente han sido perdonados sus pecados, dice. Entonces vemos la Trinidad también envuelta en el acto de la salvación. ¿Qué otro pasaje podemos observar? Cuando Pedro habla del linaje escogido, está hablando de nosotros, de la iglesia, bueno, dice el linaje escogido, ¿no? Y pueblo adquirido para posesión de Dios, a razón de que hemos sido escogidos por medio de esa sangre, hemos sido adquiridos por medio de la sangre, de la cual ha sido derramada por nosotros. ¿Qué más podríamos revisar? ¿Algún otro pasaje importante? Segunda de Pedro 1, 10, dice lo siguiente: así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis. Ojo, estoy leyendo la Biblia de las Américas, ustedes tienen la Reina Valera, pero el texto lo dice claramente, ¿no? Vamos a... Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, ¿no? Vuestra vocación y elección. Aquí la Biblia de las Américas trata de hacerlo más entendible y dice elección de parte de Dios, considerando que la elección, y bueno, reiterando nuevamente que la elección o la predestinación ha sido a causa de que Dios ha ordenado de manera eficaz, voluntaria, soberana, libre, aquellos que han de heredar la salvación. Entonces podemos decir, en conclusiones, en frases simples, que la predestinación descansa en la libre voluntad de Dios, pues nace de su amor y su favor no merecido. O sea, nace del amor y la gracia de Dios. No discrimina, ¿no? La predestinación no discrimina. Yo no puedo decir quién o cuál persona sí ha sido predestinada por Dios, porque no discrimina. Pues elige a quien Él quiere salvar. No hay una norma, regla o mérito humano que incline su elección hacia los escogidos. Por lo tanto, también es extensivo. ¿En qué sentido?
porque abarca a todas las personas a lo ancho y largo del mundo. Ahora, no con eso estoy diciendo que todos los hombres que en algún momento han escuchado el Evangelio son salvos. Ojo, esto muchas veces es un gran error en muchos cristianos. Buenos cristianos piensan que porque una persona escuchó el Evangelio, ya es salva. No, no. Y ahora como anda el mundo cristiano, muchas veces ya decimos hermano o cualquier persona. No, la Biblia no enseña eso. Si bien es cierto, la salvación es extensiva, porque se extiende a toda la raza humana, solo aquellos que ¿cómo sabemos que uno ha sido escogido? Obviamente porque ha recibido el Evangelio y ha respondido positivamente al Evangelio y vive según el Evangelio. O sea, no solamente por haber oído uno es creyente, sino porque ha oído, ha recibido, ha creído y vive según este Evangelio. Si bien es cierto, la salvación y la predestinación es extensiva, puede escoger a cualquier persona, Dios escoge a cualquier persona de este ancho y gran mundo, pero no todos son salvos. No todos van a responder positivamente al Evangelio. Y eso lo vamos a ver más adelante. Punto C dice, no se constituye un deber para él, puesto que el Señor no es deudor de nadie. Aquí también hay que hacer una aclaración importante. Dios no debe de salvar a los hombres. Dios no tiene la obligación de salvar a los hombres. Dios salva para su gloria. Dios salva porque tiene gracia, pero no es deudor de los hombres. Él no tiene por qué salvar a los hombres. Es más, el hecho de que usted y yo hayamos sido salvados y elegidos por Dios es una gran misericordia, porque Dios no nos pasó por alto, sino que decidió obrar activamente en nuestros corazones para poder creer en Él. Punto D, no viene a ser injusta porque el hombre obtiene lo que merece. La justicia demanda que el hombre pague por sus pecados. Por el contrario, Dios al elegir está demostrando que brinda misericordia, porque su justicia fue saciada en Cristo, quien tomó el lugar del pecador. Ojo, también tenemos que hacer una observación importantísima acá. La predestinación no es injusta porque no es que Dios decida salvar a algunos y los favorece y dice, no, Dios tiene favoritos, ¿no? En la masa humana pecadora, Dios quiso elegir a 5 de ellos, digamos, un ejemplo. Y obra activamente en estos 5 en su corazón. Y estos ciertamente creen al Evangelio por la obra eficaz de Dios, el llamado eficaz de la gracia irresistible, que vamos a verlo más adelante. Dios obra eficazmente en el corazón de estos hombres. Responden al Evangelio por causa de la obra de Dios en el corazón previamente, antes de su arrepentimiento. Estos hombres creen. Entonces, los que ven de afuera dicen, no, Dios tiene favoritos. No. Dios ha mostrado con quien quiere, muestra misericordia. En este caso, Dios quiso mostrar misericordia con esos 5, pero ojo que la salvación no fue gratis, sino que Cristo tuvo que sufrir por estos 5 para que a estos 5, en vez de recibir justicia, lo que sí recibió Cristo, recibieron misericordia, ¿no? Si Dios no hubiese obrado activamente y hubiese salvado por medio de Cristo a estos 5, no habría ningún problema. Porque estos 5 son pecadores, estaban condenados. Lo que hizo Dios es librarlos de la condenación que ya les esperaba. Si Dios no hubiese obrado, continuarían en donde estaban yendo, que era la condenación eterna. Así que no es injusta por ningún lugar por donde veamos la predestinación. Injusto sería si él no tuviese que haber pagado, y el Hijo de Dios pagó por esa salvación, el precio por esos 5. Punto E dice, no priva al hombre de su libre albedrío y de su responsabilidad porque al elegir cambia la voluntad, no las decisiones del hombre. Ojo, eso es también importantísimo porque mucha gente dice, no, Dios es un dictador, ¿no? Dios al querer, al salvarnos, no nos deja nuestro libre albedrío, dice, ¿no? Está violando nuestro libre albedrío al escoger
priva y viola nuestro libre albedrío. Ahora, ojo, Dios no está privando al hombre cuando lo elige del libre albedrío, ni está violando la libertad del hombre. Lo que está haciendo no cambia las decisiones del hombre. Cuando uno viene a Cristo, no es que Dios los hace unos títeres a los hombres. No, lo que Dios ha hecho es cambiar los afectos. Y mira, continúa en el texto, dice, al cambiar los afectos del hombre, al regenerarlo, este opta por arrepentirse y creer. No está violando su libertad, está cambiando su naturaleza para que su voluntad sea diferente y por consecuencia de ello elija correctamente. O sea, me explico. Dios cuando elige, predestina, elige para salvación a una persona al corazón más endurecido, no está interviniendo en las decisiones de este hombre. Lo que está haciendo es cambiar el corazón para que con una nueva voluntad y unos nuevos afectos, que no son los afectos manchados y estropeados por el pecado, sino nuevos afectos, él tenga la libertad ahora de optar por hacer el bien, ¿no? Y ciertamente ahora con afectos transformados, opta por arrepentirse, opta por creer el Evangelio, opta por caminar según la palabra de Dios, porque ahora ha sido libertado del pecado para ser libre para Dios. Entonces no cambiamos, no se cambia en ningún sentido, no se priva en ningún sentido de la libertad, lo único que se hace es cambiar nada más el deseo del corazón. Aquí hay una nota al pie que es importante. Cuando hablamos cuando hemos estado hablando acerca de la gracia de Dios y del pecado, una nota al pie que les recomiendo que la lean, pero ya hemos visto y revisado con respecto a que Dios cambia el corazón del pecador, no sus decisiones. Él cambia el corazón del pecador, no las decisiones del pecador. Por una razón importantísima, el pecador está tan sumido en el pecado que como está enceguecido por el pecado, sí utiliza su libre albedrío, en el sentido de que utiliza su libre albedrío para el mal, porque no conoce otra cosa que pecar. Entonces peca continuamente de diversas formas, en diferentes circunstancias. ¿Por qué razón? Porque es libre para pecar. No tiene la libertad para hacer el bien, porque su corazón está completamente inclinado al pecado. Cuando Cristo suaviza las voluntades y quebranta el corazón de piedra y pone uno de carne, lo que está haciendo es cambiar el deseo del corazón, cambiar el corazón, ese corazón malvado por un corazón nuevo y arrepentido que tiene conforme a su naturaleza, una nueva voluntad, una buena voluntad, y eso conlleva buenas decisiones. Ahora, ese corazón regenerado puede pecar, sí puede pecar, pero tiene una nueva naturaleza, porque es regenerado. El que estaba anteriormente era degenerado, pero este es regenerado. Entonces, Dios no hace a los hombres o a los creyentes títeres, no son lavadas de cerebro, sino es simplemente la regeneración, el cambio de voluntades para que opte por la fe. Ahora que hemos visto acerca de la elección, la predestinación, la necesidad y la base de la salvación, ahora vamos a hablar de la expiación. ¿Qué es? ¿Qué significa? Y es importante dentro de la soteriología, porque si bien es cierto, estamos viendo cómo Dios está obrando en el hombre, pero también tenemos que ver otra parte. ¿Cómo es posible que Dios salvara a los hombres? Y hemos visto cuáles son las bases, pero tenemos que examinar cómo es que eso fue hecho, ¿no? Cómo se logró hacer estas cosas. La expiación. En el Antiguo Testamento este término es traducido usualmente de la palabra kafar, ¿no? Lo cual significa cubrir por medio de un sacrificio expiatorio. Eso conlleva la idea de cubrir la culpabilidad por medio de un sustituto.
Esta idea es predominante en casi todo el Antiguo Testamento, donde esta palabra es usada y con muchas veces y con mucha más razón cuando es usado haciendo referencia a los sacrificios de animales demandados por parte del sistema levítico, ¿no? Este ritualismo de sacrificar animales para cubrir los pecados, más no quitarlos. En el Nuevo Testamento el concepto de expiación es expandido por otros varios conceptos más, ¿no? Los cuales son más específicos y muchos más estrechos, ¿no? Por lo mismo de la revelación progresiva. Me trato de explicar. En el Antiguo Testamento la expiación tenía el concepto o conllevaba el concepto de cubrir la culpabilidad del pecado por medio de un sustituto. O sea, en este caso el holocausto, el sacrificio, el cordero tomaba el lugar del pecador y la sangre derramada cubría los pecados. Ahora en el Nuevo Testamento, la expiación continúa, ¿no? Pero ya en el nuevo pacto, con el sacrificio de Cristo. A esto se abre otros conceptos más que conllevan la expiación, que es la propiciación por el pecado, la redención del pecado, la reconciliación con Cristo, y esos términos se desprenden del concepto de la expiación a la luz del Nuevo Testamento, porque vemos que las sombras de los sacrificios del Antiguo Testamento eran solamente figuras que ilustrarían después con mayor iluminación el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, así que deseamos tener una definición básica, concluyente acerca de la expiación. Dada la salvación, podríamos pensar en la provisión de un pago moral o legal por una falta o lesión, ¿no? Vamos a explicar también eso. ¿Por qué una provisión o un pago moral o legal por una falta o una lesión? El hombre ha cometido faltas, pecados contra Dios. Son pecados morales, ¿no? Pecados morales. Y demanda la justicia de Dios, demanda que el pecador sea castigado por sus propios pecados. Entonces, para hacer una correcta expiación, era necesario que un sustituto tomara el lugar para pagar por esos pecados. En este caso fue nuestro Señor Jesucristo. Su expiación presenta dos aspectos importantísimos. ¿Cuáles son? La satisfacción de la santidad de Dios ofendida por el pecado, ojo, la satisfacción de la santidad de Dios ofendida por el pecado y también el sustituto aceptable, ofrecido en representación de aquel que ofendió la santidad de Dios. Entonces, cuando hablamos de la satisfacción, tenía que ser un sacrificio conforme a las ofensas dadas contra el Señor, Hemos visto más arriba que la santidad de Dios fue ofendida, ¿sí? Entonces Dios tiene que ser vindicado, o sea, honrado en su santidad, y porque nuestros pecados morales han ofendido a la santidad de Dios. Entonces, cuando se sacrificaba antiguamente animales, esto no satisfacía del todo los muchos pecados que el hombre comete y su mal proceder, ¿no? En este caso, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él sí satisface de manera perfecta las ofensas dadas contra un Dios eterno, ¿no? Para vindicar, o sea, honrar, vengar, también es otro de los conceptos que son sinónimos de la palabra vindicación, vengar la santidad o la honra ofendida por Dios, ¿no? ¿Cómo se logra esto? A través de un sustituto aceptable. Recordemos que en el Antiguo Testamento los animales
o los sacrificios animales y la sangre derramada tenía que ser continua, era un ritual, era una liturgia que Israel tenía, porque estos animalitos no representaban de forma eficaz al pecador, no representaban. Cuando hemos visto acerca de la cristología, hemos hablado de cómo Cristo representa, ¿no? Como un sustituto perfecto. Esos animalitos no representaban de forma perfecta al hombre pecador, ¿no? En este caso, cuando Juan presenta su evangelio, presenta a Jesús como el hombre perfecto. Entonces, por lo mismo que es 100% hombre, 100% Dios. Hemos hablado también de eso en la unión hipostática. Entonces, Cristo sí es un sustituto perfecto y aceptable en representación del humano pecador. Entonces, en la expiación, en el cubrir o en el quitar la culpa y el pecado por medio de un sustituto aceptable, Cristo calza perfectamente cubriendo esos dos aspectos. Satisfizo correctamente la justicia de Dios por el pecado, porque Dios lo usó como blanco para su ira, y a la vez sustituyó perfectamente al hombre porque era un hombre perfecto. No, ojo, un hombre perfecto. Punto A y punto B. Dice, de manera que la muerte de Cristo en la cruz fue expiatoria por el hecho de que proveyó satisfacción por la culpabilidad a la cual el hombre incurrió por causa del pecado. ¿No? Vamos a ver Isaías 53, versículo 10 al 12. Dice, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndolo a padecimiento, cuando él se entregó a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Entonces, ahí estamos viendo claramente que el Señor quiso quebrantarlo y en su quebrantamiento hizo una correcta expiación por los hombres, debido a que quedó satisfecho tanto él como el Padre. Y cumplió la voluntad de Dios, porque así había sido decretado, ¿no? Recordemos siempre, toda la teología nos ayuda a comprender un panorama global de todo el plan redentor. Punto B, dice, de esta manera Cristo fue un sustituto, ya que fue una víctima justa e inocente siendo castigada, en lugar de una persona injusta y digna de culpa. Ahora, aquí hay dos notas al pie para poder hablar acerca de esto, acerca de las víctimas. Cuando hablamos de víctimas, no es que Jesús fue llevado contra su voluntad, ojo, no, sería hablar algo que no está en la palabra de Dios, porque claramente, y lo dice la nota al pie, Jesús puso su vida, la puso de forma voluntaria, ¿no? Dice el versículo 17 del capítulo 10 de Juan, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Eso habla de su resurrección. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que cuando hablamos de víctimas nos referimos a la víctima del sacrificio. No que había sido victimizado, o sea, llevado contra su voluntad, porque él voluntariamente quiso ir. Es más, en el huerto de Getsemaní dice, hágase tu voluntad antes que la mía, y él ejecutó la voluntad de su propio Padre. Entonces hay que entender eso de manera importante. Hay una referencia acá también, dice, con respecto a la sustitución de Cristo, cargó con los pecados, mas no los cometió. ¿Ya? Y eso es algo que puse aquí en la nota al pie y la voy a leer porque es importantísima cuando hablamos que el inocente ha sido castigado, hay que entender algo, ¿no? Él ha sido castigado por pecados no cometidos, ojo,
Esto es algo que debemos de resaltar. El acto de llevarlos en la cruz no implica que necesariamente haya tenido que experimentarlos para que la paga del pecado sea válida, ¿no? Porque mucha gente dice, y además hay un, se presentó una herejía en algún tiempo donde una persona, no sé si lo hizo de buena voluntad pensándolo o simplemente fue una duda o algo que pensó, pero esto puede formarse una real herejía. Y es en el concepto de que para que Cristo pudiera morir por los pecados y librarnos de nuestros pecados, tenía que necesariamente haberlos experimentado. Porque si no los experimentó, pues no fue válido su muerte por nuestros pecados, porque nosotros sí los experimentamos. Ahora, hay que entender algo también a la luz del Antiguo Testamento. Los sacrificios que eran un sustituto del pecador no necesariamente tenían en los requerimientos, no necesariamente tenían que haber cometido los pecados, porque imagínense, un cordero no podía adulterar, ¿no? Un cordero no podía mentir, un cordero no podía robar. O sea, no era necesario que cometieran los pecados para que hagan una sustitución válida y obviamente un sacrificio válido. Solamente era necesario que fuera un representante del pecador, o sea, una muerte vicaria, ¿no? Un representante. Cuando hablemos de la muerte vicaria de Cristo, si en algún momento lee algunos textos de teología sobre cristología o sobre soteriología y oye hablar de la muerte vicaria de Cristo, se refiere al hecho de la muerte representativa de Cristo, o sea, hablando de su sustitución por el pecado del pecador, ¿no? Así que no era necesario que Cristo Jesús cometiera los mismos pecados que el pecador, ni todos los pecados conocibles, para que la muerte de él fuera válida o valedera. No era necesario. ¿En qué, cómo es que funcionó su muerte vicaria entonces, ¿no? Y esto también es algo que estuvimos hablando, no recuerdo si lo hablamos en Cristología, pero hablamos de la imputación de Cristo. Y esta imputación tiene dos aspectos importantes, ¿no? La imputación del pecado, o sea, se le imputa el pecado a Cristo sin haberlo cometido, o sea, los cargos son puestos sobre él, más no son, o sea, son transferidos a él, pero no en el acto de cometerlo, sino de cargarlo simplemente, ¿no? Y, bueno, transfiere su vida justa y recta al ser humano. Ahora, nosotros tampoco tenemos que vivir una vida justa, recta y santa antes de venir a Cristo para ser merecedores de eso. No, porque simplemente fueron transferidos, porque fue una transacción, una imputación legal. Se le imputa a él legalmente como pecador sin serlo, y a nosotros se nos imputa justo sin serlo. Entonces es una imputación legal. Básicamente no es algo hecho en la práctica. No fuimos nosotros justos, él no fue pecador. Pero se nos imputa justo sin serlo y a él pecador sin serlo. Vamos a leer el texto. Dice, una referencia importante con respecto a la sustitución es que Cristo cargó con los pecados, mas no los cometió. El acto de llevarlos en la cruz no implica que necesariamente haya tenido que experimentarlos para que la paga del pecado sea válida, sino que Él fue representante, muerte vicaria, imputándole los pecados y el castigo por los mismos, o sea, poniéndolos a la cuenta de Él, tomándosele y tratándolo como pecador sin serlo.
A ver, hubo un error aquí. Quiero examinar si... Hubo un error aquí en el video. Quiero examinar si se logra ver ahora. Creo que quiero revisar si puedo otra vez estar en línea. Ha pasado un problema con mi computadora. Ya, parece que está perfecto ahora sí. Ya simplemente se fue la imagen. Ok, sigamos. Estábamos leyendo el texto estábamos viendo acerca de la muerte vicaria de Cristo. En el tema estábamos revisando acerca de la expiación, acerca de la sustitución, y hablamos un aspecto importante de la sustitución, ¿no? En el concepto o en el aspecto de que no era necesario que Cristo practicara los pecados para ser un sustituto perfecto, ¿no? Básicamente hablábamos de una representación del pecador, y aquí juega un papel importante la imputación, en el sentido de que a él se le imputan los pecados, en el aspecto de que se le toma y se le trata como pecador, sin serlo, y a nosotros se nos imputa o se nos adjudica o adscribe, si quiere decirlo así, se nos transfiere, ¿no? Estoy usando sinónimos para poder entender, se nos trata como justos y se nos toma como justos y se nos dirige a nosotros como justos sin serlo, ¿no? Así que, y seguimos leyendo el texto que estábamos leyendo, para que así su justicia y vida santa sea imputada a los que creen o sea transferida a la cuenta de ellos, para ser tratados como justos y santos sin haberlo vivido en los altos estándares morales y espirituales en los cuales Cristo vivió de manera perfecta. Entonces, habiendo explicado la expiación, habiendo visto algunos aspectos importantes, pasamos a ver algunos aspectos generales de la expiación ya visto en el Nuevo Testamento. A ver, y vemos. Son aproximadamente 4 puntos en los cuales tenemos que revisar. El primero de ellos es el sacrificio. Ya hemos visto con anterioridad un poquito acerca de esto, del sacrificio. Y se desplaza la idea desde el Antiguo Testamento, ¿no? Porque eran sombras de el cordero derramado, el cordero que era degollado y su sangre derramada en el propiciatorio, eran sombras, ¿no? Del último y mayor sacrificio que fue Cristo. Así que así como el cordero tomaba el lugar del pecador, Cristo tomó el lugar de nosotros. La propiciación. Este concepto es importante porque cuando leemos la propiciación por nuestros pecados, por ejemplo, acá tengo la Biblia a la mano, quiero ver el pasaje, sería importante verlo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice, y él mismo es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué otro pasaje? Vamos a ver. Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10 dice, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Cuando hablamos de la propiciación, estamos hablando de aplacar o apaciguar a alguien
cuya ira se ha encendido, su enojo se ha encendido, ha montado en ira, ¿no? Entonces, la propiciación implica el hecho de apaciguar ese enojo por medio de un sacrificio adecuado. Entonces, en este sentido, Cristo propició la ira de Dios porque la apaciguó, ¿no? La aplacó. El enojo de Dios por causa del pecador y del pecado, Dios lo tomó como propiciación porque Él fue, sí, el apaciguamiento perfecto por el enojo y por la ira desmedida de Dios por el pecado, ¿no? Esa ira eterna y santa. Perdón si dije la palabra desmedido, suena como que Dios no tuvo control de su ira. No, me refiero al hecho de que era su enojo santo y eterno y fuerte por causa del pecado, su aborrecimiento por causa del pecado. Cristo fue propicio, aplacó, satisfizo la ira de Dios, la aplacó, la apaciguó. Imaginemos una casa envuelta en llamas, ¿no? Envuelta en llamas. Y comienzan a ahogar el fuego con abundante agua hasta que no para el agua y apaga todo ese fuego que consumía la casa y no dejaba nada sino solamente escombros, ¿no? Calcinados. Así era la ira de Dios. Ardía en llamas en causa del pecado, por causa del pecado del hombre, y Dios mismo en su sabiduría presentó a su Hijo Jesús para que Él propiciara ese apaciguamiento de su ira que Él derramó sobre su Hijo Jesús. Esto nos lleva de la mano a la reconciliación. Esto tiene que ver con restaurar partes enemistadas. Obviamente Dios nunca nos ofendió a nosotros sí siempre ofendimos a Dios, es más, lo seguimos haciendo, pero Dios, a causa del pecado de nosotros, entregó a su Hijo, apaciguó el pecado, eso era la propiciación, pero eso también conlleva el aspecto de que reconcilió. Entendamos que Dios estaba enojado y ofendido por el ofensor que éramos nosotros, por causa de nuestros pecados. Entonces, al satisfacer Cristo y tomar nuestro lugar, Dios, habiendo estado enojado, ya podíamos reconciliarnos con Dios por medio de Cristo, ¿no? Un pasaje perfecto para poder explicarlo es 2 Corintios 5, 18 en adelante. Dice la Escritura así: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus agresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Ojo que cuando no tomó en cuenta a los hombres sus pecados, uno podría decir, entonces, ¿por qué murió Cristo? No, no lo tomó a ellos mismos en cuenta sus pecados, sino que los cargó sobre Cristo para que Cristo hiciera la reconciliación por medio de su muerte. Ojo, no es que Dios simplemente dijo, ya, no importa, ya, olvidémonos de los pecados cometidos. No, no es que Dios se olvidó de los pecados. No, Dios castigó los pecados de los hombres en Cristo. ¿Sí? Versículo 20 dice, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Imputación, lo está diciendo claramente. Se le imputó los pecados, se le trató como pecador, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿No? Y eso es la reconciliación. Ese es un aspecto que engloba, o que está dentro, mejor dicho, del término de la expiación. Redención. Y esto refleja la idea de la compra y el rescate de la esclavitud. Y eso es también un término que se desprende de la expiación. La expiación o el sacrificio expiatorio de Cristo implica esos aspectos. Era un sacrificio perfecto, fue la propiciación perfecta, se hizo la reconciliación perfecta y se hizo una compra perfecta. La muerte de él también tiene que ver con el término de la redención.
de rescatar y salvar, ¿no? El rescate de la esclavitud del pecado por medio de un precio. Se compró al pecador. ¿Cómo se ha comprado el pecador? Por medio de la sangre de Cristo, ¿no? Vamos a ver algunos textos importantes. Hechos, capítulo 20, versículo 28. Bueno, esto habla acerca es un pasaje usado algunas veces para predicar acerca de los que presiden la iglesia, pero guarda una poderosa verdad y dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Él compró por su propia sangre. Hemos sido rescatados de la condenación eterna del pecado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19. Dice: sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero, sin tacha y sin mancha. Y esto podemos entender claramente que, a diferencia de lo que muchos piensan, que Cristo tenía que haber pecado para que su sustitución fuera valedera. No, Cristo no, más bien el requisito era que el cordero que se presentara fuera muy distinto del pecador, fuera sin mancha, sin suciedad, sin pecado, porque ¿qué va a poder expiar? ¿Qué podría presentar? ¿Más pecado? No puede satisfacer el pecado. Entonces, como un cordero sin mancha, sin tacha, la sangre de Cristo, con sangre preciosa, y esa fue la sangre de Cristo. ¿Qué más podemos observar aquí? Bueno, estamos hablando claramente, y Pedro lo está diciendo, no hemos sido redimidos, o sea, habla sobre la redención, o sea, no hemos sido comprados, no hemos sido salvados de la esclavitud, de nuestra vana manera de vivir heredada por nuestros padres. No ha sido la redención efectuada por medio de cosas perecederas, aunque valiosas, perecederas, oro y plata, no, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces la redención ha sido efectuada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él ha invalidado la influencia del pecado y nos ha absuelto del pecado. Y nos ha librado de las manos de Satanás. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, dice la Escritura: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino aquel que nació de Dios, lo guarda, y el maligno no lo toca, porque ahora hemos sido transferidos de el reino de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hemos visto términos importantes acerca de la expiación, ¿no? Ahora volvemos a ver otra arista más acerca de la salvación, y eso tiene que ver con el llamamiento eficaz y la gracia irresistible. ¿Y qué es esto? Vamos a ver. Bueno, aunque estos dos conceptos son diferentes, es la cara de una misma moneda. La gracia irresistible es la base del llamamiento eficaz. Estos dos conceptos son entendibles cuando decimos que Dios llama al pecador a la salvación porque de antemano ya lo había elegido en su gracia, ¿no? Hemos hablado de la elección, hemos hablado del llamamiento, pero ahora vamos a definirlo, ¿no? Vamos a definirlo un poquito más. El llamamiento eficaz, ¿qué cosa es? Hay dos tipos de llamamientos, que es el llamado externo y el llamado interno, o el llamamiento eficaz. ¿Y qué es la gracia irresistible? Vamos a seguir leyendo el texto bíblico. Dice: Dios llama al pecador a la salvación porque de antemano ya lo había elegido en su gracia. Esa gracia es irresistible en el sentido de que el pecador no puede estorbar su elección porque Dios ya lo ha elegido para salvación de forma soberana. Así que esta gracia es irresistible porque el que es llamado eficazmente no puede resistir
el obrar de Dios en su propia vida. Así que en ese sentido, eficazmente es llamado. Vamos a entenderlo un poquito más cuando vemos estos dos conceptos, ¿no? ¿Qué es el llamado externo? Bueno, es la invitación cuando se hace la proclamación del Evangelio. Cuando el Evangelio es proclamado y la salvación ofrecida, la predicación del Evangelio, los beneficios de la salvación son ofrecidos por medio del Evangelio en la predicación, ya eso es el llamado externo. O sea, y esto es algo que no puede ser privado, es un llamado que se hace a todos los hombres pueden escuchar la salvación, no todos los hombres responden al Evangelio, pero sí, todos en algún momento de su vida seguramente eh, han escuchado la salvación o han escuchado el Evangelio, ¿no? Han escuchado el Evangelio. Claro, aún faltan muchos lugares por predicar el Evangelio. Cuando me refiero a todos, hierro ahí al decir todos, la raza humana. No, hay muchas personas que todavía no han escuchado el Evangelio. Pero, por ejemplo, hablemos de América Latina, ¿no? Hablemos de Lima, ¿no? Creo que la gran mayoría de limeños en algún momento han escuchado el Evangelio, o por lo menos chispazos del Evangelio. Pero no todos los limeños van a responder positivamente al Evangelio. No está censurado para un sector o una élite especial, sino que es anunciado a todos los limeños. Así que eso es el llamado externo, ¿no? Llama a todos los hombres y eso normalmente originado por un predicador, ¿no? Un hombre de Dios que está anunciando las escrituras, un evangelista, a través de un video evangelístico, etcétera, etcétera. Pero el llamado interno, el llamamiento eficaz, resulta ser infalible, por eso que es eficaz, y es la respuesta del individuo al Evangelio en fe y en la salvación. O sea, es la ejecución del llamado externo, ¿no? Por ejemplo, un domingo en la tarde, si es que no hubiera pandemia, se está predicando el Evangelio. Fulanito de tal entra a la iglesia, escucha el Evangelio es expuesto, ¿no? De manera maravillosa, es expuesto el Evangelio. Y el que está sentado en la banca, se le hace un llamado, el predicador hace el llamado al Evangelio, pero el que está sentado en la banca escucha el Evangelio y responde al Evangelio, ¿no? En arrepentimiento. Eso es el llamamiento interno. Entonces, para definirlo más, podemos entender que es el poder divino a través de la cual la palabra es predicada, por medio del cual el Espíritu Santo ilumina la mente oscurecida, suaviza la voluntad obstinada, ¿no? O sea, este hombre que en algún momento se oponía a la verdad del Evangelio, simplemente lo rechazaba, ahora en ese momento ya no. Su voluntad ya no es obstinada, fue ablandado por el poder de Dios, ¿no? Dios inclina los sentimientos contrarios hacia el Dios viviente, hacia sí mismo, guiando de esta manera al que no era regenerado a confiar en Cristo para una relación con Él, ¿no? Para una vida en Cristo. Entonces, eso es el llamamiento eficaz. En ese sentido, lo que hace Dios es transforma el corazón del hombre y esa gracia es irresistible porque el hombre no lo puede estorbar. Y esto tiene que ver con el hecho de que Dios lo había ordenado antes de la fundación del mundo. Dios ya lo separó, ya lo destinó, ya lo predestinó para salvación. Entonces, en ese momento de la historia de este hombre, lo que hace es el llamamiento eficaz y la gracia irresistible lo vence este hombre y su obstinación para responder positivamente al llamamiento externo, a la predicación del Evangelio. Entonces, cuando hablamos del llamamiento eficaz y la gracia irresistible, estamos refiriéndonos a que el ser humano, cuando Dios ya lo ha destinado anticipadamente para la salvación, en algún momento de su historia lo llama y ese llamado es eficaz porque la gracia que Dios derrama sobre el pecador es irresistible. No puede contenerse al llamado de Dios que el Espíritu Santo hace en el corazón de este pecador para que venga hacia él mismo.
Hay un pasaje en Isaías que dice, los llamados de mi nombre para gloria mía son, dice. Y es muy cierto porque Él los llama y, y son para su gloria porque Él decretó que estos hombres vinieran. Entonces no hay forma de que se resistan, porque lo que Dios hace de forma eficaz y de forma infalible, no falla este llamado y ellos vienen. Ahora, eso es prerrogativa solamente de Dios. O sea, es un privilegio solamente de Dios. El hombre no lo puede hacer. Podemos hacer un llamado externo, pero el llamado interno reside obviamente en la soberanía, libertad y voluntad de Dios. Ni usted ni yo podemos intervenir en eso. Cuando nos llama de manera eficaz y de forma irresistible, no hay forma de poder evitar ni estropear ni estorbar ese mismo llamado. Hay textos que lo pueden leer para poder ver esa situación. Vamos a pasar ya porque el tiempo es avanzado con respecto a la aplicación de la salvación, ¿no? Vamos a revisar estos últimos pasajes y con eso ya finalizamos. La aplicación de la salvación. Dice, Dios obra en las vidas de sus elegidos de muchas maneras distintas para traerlos a Cristo. Nunca buscará el hombre a Dios, entonces se salva una persona porque Dios lo buscó a él, ¿no? Cuando Jesús hablaba de que los atraía a sí mismo, es porque obviamente Dios obra y los atrae a sí mismo para que ellos vengan, porque de voluntad propia no lo harán. Entonces podemos definir en pocos conceptos esta verdad. En cada caso, el pecador debe ser confrontado con el mensaje del Evangelio. La salvación es por medio del oír la palabra de Dios, así que es necesario que la predicación, en el aspecto de la salvación, es necesario que el hombre venga a través del Evangelio predicado, ¿no? La locura de la predicación es cuando Dios obra a través de las Escrituras. Punto B. Hay un llamamiento general por el cual los hombres son invitados para recibir el remedio de Dios para el pecado del hombre. Este llamamiento se extiende a todo el mundo. Eso es lo que hemos hablado del llamado externo, ¿no? Pero no el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz es cuando el Espíritu Santo obra, dice. Punto C. El Espíritu Santo hace su obra al convencer al pecador no regenerado de pecado, justicia y juicio. Ese sí es el llamamiento eficaz, ¿no? Cuando el Espíritu Santo obra efectivamente en el incrédulo para convencerlo, lo persuade de tal forma, ablande su corazón, transforma sus afectos para que este hombre sí sea consciente. Tiempo antes no lo era, pero ahora sí, en ese momento crucial de su salvación, él sí es consciente del pecado, de su vida justa, que no la tiene obviamente, y del juicio venidero, ¿no? Y esa es obra exclusiva del Espíritu Santo. Punto D, dice, el Espíritu Santo obra eficazmente en el corazón de la persona pecadora que fue elegida. Eso es obvio, o sea, para que Dios haya transformado el corazón del pecador y venga arrepentimiento, este hombre tuvo que haber sido elegido antes de la fundación del mundo. La gracia eficaz de Dios produce fe salvadora en el corazón de dicha persona. El Espíritu Santo imparte vida divina en el corazón del pecador que estaba muerto espiritualmente. O sea, y habíamos usado la vez pasada la ilustración de los huesos secos de Ezequiel, y estos no tenían ningún tipo de respuesta, pero cuando Dios infundió su espíritu, ellos volvieron a la vida. Lo mismo pasa en el llamado interno, ¿no? El ser humano está completamente muerto, por voluntad propia no va a responder, podrá escuchar el Evangelio, podrá intelectualmente, por causa de la semejanza de Dios en él, entender las maravillas del Evangelio, mas no creerlo. Lo puede entender, pero no lo va a creer. A menos que Dios obre a través de su Espíritu Santo de forma eficaz, trayéndolo de esa muerte a la vida espiritual para que entienda, crea, se arrepienta, crea y confiese a Cristo. Punto F. El cambio voluntario es una vuelta entera, sucede en la vida del pecador que cree. Este cambio de vida, llamado conversión, incluye dos aspectos. La fe, que es lo que Dios provee al pecador para que crea la verdad del Evangelio, y en la provisión de Cristo por el pecado para salvarle, y el arrepentimiento,
O sea, y esos pasos de fe y arrepentimiento son dados cuando el corazón es regenerado. Cuando habíamos hablado del ordo salutis o del orden de la salvación, es importante tener esos conceptos en mente, ¿no? Mira, no es una regla definitiva porque hay muchos teólogos que piensan que tienen algunos, cambian en diversos términos para ver el orden de la salvación, pero básicamente podríamos decir que Dios predestina, elige, llama, regenera y al regenerar brinda fe, al tener fe, arrepentimiento, justifica, santifica, y la santificación tiene la santificación posicional, la progresiva, y después lo que hace es glorifica. Entonces vemos el orden de la salvación en estos aspectos. Y es como Dios obra en el pecador en lo que se determina como la salvación, ¿no? Entonces el pecador ya en este punto, él ha creído y se ha arrepentido, renuncia al pecado, renuncia a la incredulidad y se entrega a Cristo de todo corazón. ¿Por qué? Porque ya para esto Dios suavizó en el llamamiento eficaz y la gracia irresistible el corazón del pecador y ahora está de rodillas delante de Cristo. Y ahora por voluntad propia, no alteró la libertad. El libre albedrío lo sigue conservando, pero esta vez lo vamos a utilizar para lo que es correcto. La libertad en Cristo. Ya no la libertad que tenía en el pecado, sino la libertad que ahora tiene en Cristo. ¿Qué más podemos ver aquí? Los resultados de la salvación. Y estos son cosas que también son parte del orden de salvación y hay que verlas. Y vamos a ver, aquí sí vamos a ver algunos pasajes. No quería observar en los otros porque vamos a tomar mucho tiempo, es bien largo esto. Pero ya estamos culminando y vamos a ver los resultados de la salvación. Hemos visto la expiación, la predestinación, hemos visto conceptos importantes, claves, la sustitución, la muerte vicaria de Cristo, pero ahora tenemos que ver los resultados de la salvación. O sea, ya el pecador ha sido salvado, ha sido transformado, y ahora, ¿qué espera después? Y vamos a ver esos aspectos. La justificación tiene que ver con el acto en que Dios declara justo al pecador, ¿no? Y es la imputación judicial, eso subrayenlo, porque es importante entenderlo, la imputación judicial de la justicia de Cristo al creyente como un don gratuito de la gracia de Dios. Y eso lo hemos dicho hace un momento, ¿no? Cuando hablamos de la muerte vicaria de Cristo, a él se le imputaban los pecados, él transfería, imputaba o ascribía sobre el pecador la vida justa de él. Entonces, la justificación en este aspecto clave es que ahora el pecador delante del Dios Todopoderoso, del cual era su enemigo, ya no es enemigo. Hay paz por medio de la sangre reconciliadora de Cristo, que fue la propiciación perfecta por la muerte, por el pecado del pecador. Entonces ahora es justificado, está declarado justo. Ya no hay pecado, no es que no haya pecado, sino que ya no se le toma como pecador. Se le toma como un justo, como un hijo adoptado. Y eso nos lleva a la adopción. ¿Qué significa esto? Que ahora, a pesar de que no es hijo natural, por decirlo así, del padre, es hijo adoptivo, es tratado y la relación entre Dios y el creyente es la misma relación que habría entre un padre y un hijo. También en la adopción, el creyente recibe los privilegios y las responsabilidades como si fuera un hijo biológico, ¿no? Bueno, la adopción en los tiempos bíblicos no es como la adopción que se ve acá en los tiempos de este siglo, ¿no? Que se tomaba como que, bueno, es el entenado, ¿no? El hijo adoptivo. O sea, tenía menos valor que el hijo biológico. No, en los tiempos en que Pablo habló y desarrolló en Romanos capítulo 8 acerca de la adopción, ¿ya? Y en otros textos más, en otras epístolas más, desarrolla esta idea de la adopción, este término, se refiere al hecho de que el hijo adoptivo recibía los mismos privilegios que el hijo biológico y podía cultivar la misma relación que el padre tendría con su hijo biológico. Así que en ese sentido,
aunque no somos Cristo, no somos el Hijo de Dios viviente, sí somos hijos suyos y sí tenemos privilegios como coherederos con Cristo, porque así dice la Escritura, pero también eso implica responsabilidades como creyente, que es caminar a la luz de Cristo, como si fuéramos reflejos del Señor, ¿no? Ahí vemos esos dos aspectos importantes de la adopción. Entonces, el creyente ha sido justificado, ha sido adoptado y también es santificado. Un escritor decía, no puede haber, no puede haber en ninguna forma eh, justificación si no hay santificación. Y explico la frase de este escritor. El hecho de que el creyente sea justificado implica que va a ser santificado y se santifique. Si el creyente no tiene apetito por santificarse, ni tampoco vemos esa santidad en su vida, lo más probable es que ni siquiera ha sido justificado. Y eso implica que no ha sido salvado. Porque si no ha sido justificado, o sea, si la ley justa y recta de Cristo no ha sido imputado a él, entonces es obvio que no ha sido salvado. Por eso dicen muchos que la justificación y la santificación van de la mano. La santificación es el hecho de que no solamente, así como el creyente ha sido declarado posicionalmente justo, también es declarado posicionalmente santo. A los ojos de Dios, la sangre de Cristo lo ha purificado de tal forma que es santo, sin muchas veces en la vida práctica hacerlo, pero es declarado santo. Y entendamos esta frase, declarado santo, declarado justo, declarado santo, ¿no? Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 dice lo siguiente. 1 Corintios 1, 30. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Entonces, estamos viendo que la santificación y la justificación van de la mano. ¿Y qué es la santificación progresiva entonces? Bueno, si posicionalmente somos santos, eso implica también que debemos de vivir de una manera santa. Eso ya es en la vida práctica, tiene que ver con el hecho del obrar del Espíritu Santo en la vida del creyente, incomodándolo con respecto al pecado y provocando, produciendo o alentándolo a la santidad. Entonces el creyente necesariamente, posicionalmente, aunque sea santo, en la vida práctica, de forma progresiva, o sea, de forma exponencial, de menos a más, implica que va renunciando al pecado y se va inclinando a la justicia, o sea, a lo que es puro, a lo que es santo, a lo que es recto. Eso tiene que ver con la santificación. Hay un pasaje importante que nos habla de esto. Y dice el capítulo 1 de Filipenses, versículo 6, dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces eso implica que Dios va obrando de manera positiva, activa, a través de su Espíritu Santo en la vida del creyente, y este se va santificando, se va apartando del pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le va incomodando, la Escritura le revela la voluntad de Dios y va acercándose a la santidad y apartándose de la inmundicia. La santificación perfecta tiene que ver con ya la última etapa de la transformación del creyente, ¿no? Mientras tanto, y eso es algo que tiene que ver con la santificación progresiva, mientras vamos caminando, no podemos quitar de nuestra mente la idea de que luchamos con la carne, luchamos con el mundo, con la filosofía de este mundo, luchamos contra las artimañas de Satanás y luchamos también con la propensión que tenemos a pecar continuamente, ¿no? ¿Por qué razón? Aunque hayamos sido regenerados, muchas veces nuestra mentalidad no ha sido renovada y muchas veces también todavía quedan rezagos de nuestra carnalidad, aún siendo regenerados, aún siendo justificados, aún siendo predestinados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta santificación va de menos a más y en algún momento su culminación será cuando seamos glorificados, ¿no? Y eso, aunque no lo coloqué allí, se da a entender por la santificación perfecta.
cuando hayamos podido experimentar esa transformación de todo nuestro ser, aún nuestra carne corrompida por el pecado, porque envejecemos, nos enfermamos, nos cansamos, todo eso será transformado en una naturaleza nueva, ¿no? En una carne diferente, en un cuerpo distinto. Y vamos al último punto y concluimos. Es la seguridad de salvación. Hemos visto todos los aspectos y es importante hacer o recabar en este. ¿Por qué razón? Porque se puede prestar, y aunque sería difícil ya en este punto entender que la salvación puede perderse, pero es importante hacer hincapié en esto. Tenemos que entender que el creyente verdadero, genuino, que ha sido predestinado, que ha sido elegido, que ha sido llamado eficazmente, que ha sido redimido, que ha sido justificado, que ha sido adoptado, que ha sido santificado, que será glorificado, no puede de ninguna forma perder el derecho de ser llamado hijo de Dios y obviamente con esto perder la salvación, porque la salvación implica de haber sido arrancado de las manos de Satanás y de las tinieblas y de la condenación eterna para la salvación eterna. El propósito eterno de Dios en su decreto imposibilita de manera tajante el hecho de que el creyente pudiera perder la salvación. Porque es un decreto de Dios y hemos hablado ya anteriormente que los decretos de Dios son inalterables. Entonces no hay forma de que el elegido de verdad pierda la salvación, ¿no? Por ejemplo, un texto muy conocido, muy bonito, que en algún momento lo hemos leído, es Juan capítulo 10, versículo 27 al 28. Dice así la Escritura: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces es obvio, es claro, y si eso nos diera todavía quedara alguna suspicacia, mira lo que dice el verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces aquí es muy claro, las ovejas reales, o sea, los elegidos de verdad, Dios los conoce, ¿no? Hay una relación de intimidad, de pertenencia, de armonía entre ellos. Y indefectiblemente el creyente verdadero le sigue al Señor. Desde el momento de la conversión ya poseen la vida eterna y no pueden perecer, porque de lo que Dios rescató y Dios salvó no lo ha de desechar. Entonces, no puede perderse. Nadie lo puede arrebatar de la mano de Él porque están en Él. Entonces, cuando Pablo dice que estamos escondidos en Cristo, es muy cierto, armoniza perfectamente con este pasaje. El Padre las da, o sea, en el sentido, como dice Efesios capítulo 1, los preordenó para salvación, o sea, los predestinó, así que como los ha predestinado, los ha ordenado anticipadamente para salvación, se los entrega al Hijo, ¿no? Y aún, y también están en la mano del Padre. ¿Por qué razón? Versículo 30, yo y el Padre somos uno. En la esencia de Dios, ¿ya? Hablando ya de la Trinidad, ninguna de las personas de la Trinidad es menos poderosa que la otra. Así que como Cristo Jesús conserva aunque tenga diferentes roles que el Padre y el Espíritu, poseen el mismo poder, la misma autoridad y los mismos privilegios y poderes de la persona divina. Es imposible que Cristo pueda dejar que los que Él escogió para salvación se pierdan. Y también por aquellos que Él murió se pierdan. Así que la seguridad eterna es una doctrina importantísima dentro de la soteriología, para entender que somos salvos por gracia, nos mantenemos por la gracia de Él y seremos llevados con Él por su gracia. Así que es imposible que podamos perder la salvación. Vamos a ver si podemos ver un último pasaje. Dice versículo 11, y el testimonio versículo 11 de primera de Juan capítulo 5, versículo 11 en adelante, dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo.
El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, o sea, no tiene la salvación. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿En quién? En el Hijo. Entonces, si usted y yo hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, ineludiblemente tenemos la vida eterna. Entonces, no hay forma de poder escapar a esa seguridad eterna. Entonces vemos con respecto a la soteriología, cómo Dios, la base de la salvación, las necesidades, estábamos corrompidos, Dios nos ha salvado. Hemos visto la elección de Dios, cómo Dios ha elegido la predestinación, cómo Dios nos ha comprado a través de la redención, cómo Dios ha cubierto los pecados a través de la expiación. Hemos visto también el orden de la salvación, los resultados de la salvación en la vida del pecador, que ahora es un creyente para la gloria de Dios. Y hemos visto que la obra de salvación no solamente termina en ese sentido, sino que se prolonga. Fue determinada antes en la predestinación, es sostenida, fue eficazmente adquirida en la redención, es sostenida a través de los resultados de la salvación, que es la adopción, la santificación, y será asegurada en la seguridad de salvación. Entonces no hay forma de que aquel que comenzó la obra la pueda estropear o la pueda abandonar, sino que ciertamente la va a perfeccionar y la va a concretar en nosotros. Así que no hay otra cosa que darle la gloria a Dios. Con razón, Pablo en Romanos capítulo 8 exalta a Dios, porque eso es lo que debemos de conseguir al estudiar la doctrina de la salvación. No hay forma de ver la doctrina de la salvación y poder no quedarnos asombrados en que nuestro Señor Jesucristo nos ha salvado y ha derramado su gracia, su gloria y ha hecho vistoso su poder en todo el hecho de la salvación. Así que, amados hermanos, esto fue la clase de soteriología. Espero que sea una bendición para sus vidas. Sigamos con las tareas, por favor, poniéndose al pendiente de todas las tareas que se estén subiendo al Moodle y compartiéndose por el chat de WhatsApp, que nos corresponde al equipo, el grupo de estudio. Y así que Dios me lo bendiga, amados hermanos, y nos estamos viendo hasta otro video. Cuídense mucho.